El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de Corporación TV, a las personas que nos escuchan a través de la Radio Corporación y a las personas que nos ven a través de la web o alguna de nuestras redes sociales. Sean cada uno de ustedes bendecidos. El tema que hoy nos convoca es sobre liderazgo. ¿Por qué vamos a hablar de liderazgo? Si vamos un poco a la historia, nos vamos a acordar que hubieron muchos periodos de caos moral, político, social en varias naciones. Pero saben que en esos periodos de caos siempre surgió un líder que marcó su generación. Fue así como, por ejemplo, podríamos mencionar a Matsushita. ¿Quién es él? Él es una persona que vivía en Japón y que realmente logró tener y formar un imperio de una empresa. ¿Saben que ese caso particular, por qué lo menciono? Porque es un caso de estudio a nivel mundial y aunque él falleció ya hace unos años, hay muchas personas que siguen estudiando su vida. Porque no solamente se trató de una persona que formó un imperio, sino que muchos lo consideraban o lo llamaban un líder extraordinario por la forma en que administró su empresa y cómo influenció a la gente. Es por eso que podría ser un buen ejemplo. También hay otro como Martin Luther King. Él, en particular, él influenció en todos los derechos civiles, estuvo luchando, también luchando por la paz. Él también fue una persona que marcó su generación. Pero nombramos estos ejemplos, pero ¿cuál podría ser la diferencia entre líderes que nosotros conocemos y por qué estos marcaron una diferencia? Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en nuestro programa. Pero entonces, para entender un poco mejor, ¿qué es liderazgo? Liderazgo, lamentablemente, no existe una definición concreta, porque si ustedes van incluso y revisan a través de internet, se van a dar que existen muchas definiciones, porque aún los estudiosos no han logrado colocarse de acuerdo. Y esto pasa un poco porque liderazgo trata de personas que tienen ciertos hábitos, ciertas cualidades que nos cuesta cuantificar. Por eso es tan difícil llegar a una definición, aunque vamos a tratar de llegar nosotros a una durante el programa. Pero sí hay algo que es muy cierto, que hay personas que sí están puestos en lugares como líderes, pero realmente no ejercen un liderazgo eficaz. Entonces, ¿por qué podría ser esto? Porque hay personas que los colocan de líderes, pero no producen el liderazgo esperado. Traté de investigar y una de las cosas que me llevó fue a estudiar a un autor que se llama John Kotter. Él ha escrito mucho de liderazgo. A través de muchos años su vida lo ha dedicado al estudio de esto y él les enseña en la Universidad de Harvard. Y él, en uno de sus escritos, lo tituló Lo que de verdad hacen los líderes. En ese, en particular, él habla de la diferencia que existe entre un líder y una persona que hace gestión. Ambos son igual de importantes, pero ambos son distintos, aunque complementarios. Vamos a entender un poco la diferencia entre ambos. ¿Qué es entonces gestión? Gestión es el que aporta el orden. Por otro lado, el liderazgo es el que aporta y enfrenta el cambio. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, si ustedes piensan en un grupo militar, en tiempos de paz, el equipo y el grupo podría funcionar muy bien. Solamente lo que necesita es buena gestión, buena administración de los militares en el grupo. Pero si vamos a un tiempo de guerra,
ya no da lo mismo. En el caso anterior a lo mejor podríamos tener un líder en la cabeza que a lo mejor no fuera influyente, pero cuando estamos en tiempos de guerra necesitamos líderes que sean capaces y eficaces en cada uno de los niveles. Porque es difícil llevar a alguien a la batalla solamente gestionándole, decirle y coordinando las actividades. Es distinto a influenciar a alguien y llevarlos y tratar de llevarlos a la victoria. Ese sí es un líder. Vamos a nombrar algunas diferencias, por ejemplo, que existen entre gestión y liderazgo. Por ejemplo, el liderazgo piensa en visión de futuro, visión de largo plazo. En cambio, la gestión se concentra más en la planificación, en los presupuestos que podrían realizarse. O por ejemplo, hay otra cosa, liderazgo trabaja en alinear a las personas. Gestión, ¿qué es lo que aporta? Gestión aporta la organización y la búsqueda de dotación de personas. Otra cosa que podría ser, liderazgo motiva realmente a la gente. La gestión, ¿cómo lo hace? La gestión lo hace a través de un plan de control y mediante también resolver sus problemas. Eso es lo que hace. Si se dan cuenta, todas las cosas que mencioné, no es que una sea superior a la otra, ambas son importantes, pero son distintas, por lo que les digo, son complementarias. Otra cosa que es importante entender es si el líder se hace o se nace. Esa es una discusión que ha estado en los académicos por muchos años. Si vamos a la antigüedad y consultamos a los filósofos griegos, ellos hablaban de que cuando una persona es líder es porque tiene ciertos rasgos de personalidad que le permiten ser líder. Pero la verdad, aunque ellos instauraron ese principio, muchos ejemplos a través de la historia nos pueden dar cuenta de que realmente rompían este paradigma. De hecho, si nosotros vamos a la Biblia, también podemos encontrar algunos casos. Por ejemplo, podemos hablar de un Moisés, que era fugitivo por asesinato, pero llegó a ser el mayor establecedor de leyes en la historia. Podemos hablar de un Gedeón, que muchos a lo mejor hubieran pensado que podía ser un cobarde, porque cuando Dios mandó a un ángel a buscarlo para darle un propósito, él dijo, chuta, pero ¿están seguros? Esto estoy parafraseando, no lo dijo tal cual, pero dijo, la verdad, yo vengo de una familia que es pobre dentro de Israel. Y además, yo soy el menor de mi casa, ¿están seguros que soy yo? Pero realmente Dios lo quería usar con un propósito porque conocía su corazón. Otra persona, David. David llegó a ser un gran rey en Israel, pero cuando fueron a su casa a visitar al profeta y a nombrar dentro de los hijos de Isaí, el padre de David, a uno de ellos como el nuevo rey, Isaí dijo, bueno, voy a traer a todos mis hijos, adivinen, llamó a todos menos a David que estaba pastoreando las ovejas. Muchos podrían pensar, olvidó a su hijo. Pero realmente ese hijo que a lo mejor fue olvidado en ese momento y que lo dejaron pastoreando ovejas fue utilizado grandemente. Otro ejemplo es Pedro. Pedro era una persona, un pescador con un carácter bien impulsivo. Pero realmente Dios lo llegó a usar muy grandemente en los primeros años de la iglesia. Todos esos ejemplos puedo mencionar que fueron personas que marcaron e impactaron. Y si hubiéramos pensado en los griegos, no habrían calificado. ¿Por qué? Porque ellos tenían todas las características, al parecer, de no cumplir como para llegar a ser líderes que marcaran una generación. Entonces, ¿qué es liderazgo? Liderazgo es la capacidad de influenciar a otros por medio de una inspiración, lo que es generado por una pasión que nace de una convicción que fue producida por un propósito. Esto parece para muchos un trabalenguas. La verdad, yo lo encontré dentro de un líder cristiano que escribió al respecto y que me pareció muy buena definición. Pero como son muchos conceptos, vamos a entrar en detalle a cada uno de ellos para poderlo entender. Primero, una de las cosas importantes para poder llegar a ser un líder exitoso es entender y comprender cuál es tu propósito. Para eso es súper importante saber para qué estás acá en la tierra. Cuando tú sabes cuál es tu propósito, eso te genera una convicción, un hambre, un saber que yo tengo que suplir algo en la vida de los demás o en la vida en general.
Cuando tú ya tienes esa convicción, Dios te muestra y te genera una visión, algo que tú vas a hacer a largo plazo. Cuando tú ya tienes madura esa visión, tú lo que haces realmente te apasionas y quieres con todo. Dices, bueno, ya sé mi propósito, esta es la visión que Dios puso en mí y la verdad te apasionas. La pasión, ¿qué es lo que trae consigo? Trae que tú de alguna manera trae mucha energía y empieces a inspirar a otros. Cuando tú inspiras a otros, lo que haces realmente es traer influencia. Esa es la forma correcta, esa es la cadena donde tú llegas a ser un líder efectivo. Porque una de las cosas que debemos evitar para ser líderes es tratar de manipular a otros o tratar de ser autoritarios, porque muchos piensan que marcando con la voz fuerte o imponiendo cosas es la forma correcta, pero no, el líder eficaz es aquel que influencia a otros y que los demás lo sigan. Ese es un líder eficaz y que deberíamos todos aspirar a ser. Pero todo parte por tener claro un propósito. Pero entonces, ¿qué es el propósito? Propósito es el intento original o razón para creación o existencia de algo. O sea, el propósito es lo que Dios estableció originalmente que tú fueras. Todos tenemos en la vida un propósito. Todos fuimos traídos a la tierra para algo. Lo importante es que cada uno descubra en qué debemos y qué vamos a ser usados. Ahora, uno podría decir, y a lo mejor voy a ser usado, ¿pero en qué? No necesariamente tienes que ser presidente de la República, no necesariamente tienes que ser pastor. Hay muchos que Dios va a usar en distintos liderazgos. Uno de los liderazgos básicos en toda la sociedad es el líder de familia. El líder de familia es súper necesario que tenga claro cómo llevar a la familia. Hay líderes en la iglesia, en distintos ministerios. Hay líderes, a lo mejor tú compartes en tu universidad o con amigos y tú eres el líder de ese grupo. O a lo mejor definitivamente tú eres una de las personas que está influenciando en temas políticos, qué sé yo. Hay tantos ámbitos donde tú puedes ser influencia. Por eso es importante que tú lo tengas claro, porque cuando tú tienes claro, también una de las cosas que te genera esta visión y esta pasión es que tú seas persistente. Una de las cosas que me gustó de una frase que leí fue de Winston Churchill. Él fue un primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial y dijo, sentí que toda mi vida pasada ha sido una preparación para esta hora y para esta prueba. La verdad fue una persona que influenció mucho en ese tiempo y en su generación para definir cosas importantes en esa guerra. Pero realmente él entendió que su vida y todo el proceso que pasó una y otra vez lo llevó a algo. Por eso es importante que si tú hoy no conoces tu propósito, no importa. Dios nos está preparando para algo. Así que tranquilo, sigue, porque pronto, si tú buscas al Señor, Él te revelará la respuesta. Vamos a hacer una pausa por unos segundos. Y vamos a retomar este tema. Lo importante es que en el próximo bloque vamos a hablar de los líderes que la iglesia necesita. Vamos a hablar de distintos temas que son importantes. Así que no te lo pierdas. Nos vemos a la vuelta. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Sabes dónde hallarlo, si sabes dónde buscarlo, llévame, necesito encontrarlo. Si sabes dónde pasea y lo que su alma desea, cuéntame, necesito escucharlo. No estará en un hermoso lugar con riquezas y grandeza, tú no lo hallarás. No estará en donde piensas que está, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás. Sabes con quién platica y en dónde pasa sus días, llévame,
necesito encontrarlo. Si sabes con quién comparte el pan y el vino en la tarde, cuéntame, necesito escucharlo. Estará entre la gente al pasar, entre niños y sonrisas. Allí tú lo verás, lo hallarás en donde hay necesidad, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás. Ayer lo oí decir, quien viene a mí no le echo fuera, yo no le echo fuera. También lo oí decir, soy el descanso que has buscado y la esperanza que has deseado. Me hallarás entre la gente al pasar, entre niños y sonrisas. Allí tú me verás, me hallarás en donde hay necesidad, donde menos lo imaginas, allí me encontrarás. Donde menos lo imaginas, ahí lo encontrarás. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Ya estamos de regreso en Unidos, un pueblo que conquista. En este capítulo estamos hablando sobre liderazgo. En el primer bloque hablamos algunas cosas y definiciones importantes que incluso la academia habla y algunas aplicaciones en la Biblia. Pero en este segundo bloque quedó algo pendiente. Vamos a ver algunos factores que son importantes que realice un líder cristiano. La verdad, los factores son muchos. Por eso vamos a revisar algunos de ellos. El primero que vamos a revisar es, y que es muy importante, que es súper importante que las personas vivan, estos líderes, en la presencia de Dios. Es sumamente importante que tengan una relación íntima de búsqueda de Dios. Porque en esa intimidad es donde Dios revela los secretos y los propósitos que Dios tiene para tu vida. En Santiago 4:8 habla de que si tú buscas, lo encuentras. Imagínate qué importante es poder ejercer un liderazgo siendo guiado por Dios, porque en lo secreto Él te dirá lo que tú tienes que hacer. Otro punto importante es que cada uno se debe conocer a sí mismo. ¿Qué significa eso? Es importante que una persona sepa cuáles son las cosas en las que es fuerte y en las cosas que necesita mejorar. Es importante que sepa, porque así podemos trabajar en las cosas que ya hacemos bien y podemos trabajar en las cosas que nos faltan mejorar e incentivarlas para mejorarlas. Es importante, y es tan importante de hecho que todo el mundo secular a esto le llama el proceso de autoconocimiento. Se les enseña a los líderes en las distintas escuelas de negocios que deben entender qué es lo que los mueve, qué es lo que los provoca distintas cosas, por qué hacen bien tales cosas y qué deben mejorar. Es importante que tú, como líder, ya sea en cualquier actividad que realices, tú puedas entender y conocerte a ti mismo. Una de las cosas que es importante, que si
si tú no sabes aún cuál es tu propósito, porque el propósito al final es el que implica que tú puedas llegar y hacer un liderazgo muy eficaz, es hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, podrías pensar, ¿qué cosas me motivan? ¿Tengo algún sueño? ¿Hay algo que a mí me gustaría resolver, que veo que falta? Son preguntas que te podrían ayudar a contestar cuál es tu propósito. Pero el más importante es la búsqueda del Señor que dijimos en el primer punto. Dios te revela en lo íntimo sus propósitos. Entonces, si tú aún no encuentras tu propósito, no te preocupes. Sigue avanzando y sigue viviendo este proceso, porque pronto Dios te lo revelará. Otra cosa importante es que capten cuál es su visión. ¿Qué es visión? Visión es una declaración o una manifestación que indica hacia dónde se dirige una actividad o en lo que pretende convertirse a largo plazo. O sea, es donde yo me veo en el futuro. En simples palabras. Eso es la visión. Entonces, si tú sabes dónde vas a llegar a largo plazo, es mucho más fácil que tú puedas saber dónde llegar. Porque una de las cosas que aprendí cuando estaba estudiando y que nos decía mucho el profesor es que ¿cómo tú sabes que vas a llegar a Temuco si tú no dijiste que tu meta era llegar a Temuco? De hecho, tú podrías llegar, pero podrías llegar por casualidad. Pero a lo mejor no lo harías el viaje en forma eficiente porque no sabías que tenías que llegar ahí. Lo importante es que tú sepas cuál es tu meta, dónde quieres llegar. Con esta visión, es una visión que de seguro será una inspiración de Dios, porque los sueños que Dios pone en tu corazón son inspiración divina. Otra cosa que es importante es que tú compartas tu inspiración. Y para hacer eso es importante que una persona, ¿cómo inspira a otros? Usted en su casa tiene que estar inspirado para poder inspirar a otros. ¿Cómo yo inspiro a otros? Primero yo tengo que tener pasión. Si yo soy un apasionado, yo inspiro a otros. Es importante que usted mantenga esta inspiración y que parte de la pasión. Porque cuando usted falla, no importa, está en la pasión que usted es capaz de levantarse y volver a seguir adelante. Una y otra vez puede caer, pero usted va a seguir adelante porque sabe hacia dónde tiene que llegar, cuál es la meta. Otra cosa es que se comprometan con los principios y valores. En este mundo actualmente hay mucha corrupción y la verdad, una de las cosas que tenemos que tener muy claro como cristianos es que por la presión de hacer una cosa y ganar más dinero o hacer algo más eficiente, no dejarnos llevar por eso y saltarnos algo que no está en nuestros temas valóricos. Es importante que usted cumpla cada uno de los valores que Dios establece en la Biblia. Ahí está, en ese manual importante de la palabra de Dios, todo lo que uno debe cumplir como cristiano. Una de las cosas más importantes en los valores es el tema de la integridad. Porque hay muchas personas que de repente pueden ser geniales líderes y motivadores en su trabajo o en el lugar donde desempeñan esto, pero van a su casa y son otra persona. O van a otro lugar con los amigos y son otra persona. El líder es una persona, o debiera ser una persona, que es siempre igual en todas las partes, porque al final tú predicas con el ejemplo. Es importante que tú seas en todas partes de la misma manera. Otro punto importante es que tenga autodisciplina. ¿Por qué? Porque cuando tú lideras un equipo, tú tienes que hacer muchas cosas. Una de esas cosas, no sé, pues no, a lo mejor voy a tener que postergar o dejar algunas cosas que me gustan hacer, pero tienes que esforzarte para lograrlo. Tienes que levantarte más temprano, comer de forma adecuada, pero una de las cosas importantes que hablamos en el punto 1 es no dejar de buscar al Señor, porque uno de repente, con la pasión y todo lo que uno quiere hacer, se desenfoca y deja de preocuparse, que es lo más importante. Dios siempre es en el primer lugar, Él siempre es el primero. Pero si tú quieres hacer que tu vida cumpla tu propósito, es importante que tú trabajes por ello y que esa pasión la vean reflejado los demás. Y que ellos también se inspiren porque también vean que en ti hay esfuerzo. Otro punto es la delegación. Y este es un punto muy importante. Un líder, la verdad, no puede hacer todo solo. De hecho,
sabemos que todos no somos hábiles en todas las cosas. Ojalá pudiera haber una persona que supiera hacer todas las cosas, pero lamentablemente somos humanos y somos imperfectos y no vamos a ser hábiles en todo. Es por eso que cuando un líder trabaja con un equipo, y en este equipo realmente busca personas que puedan suplir esas partes donde éste es débil. Y que lo importante es que buscar a alguien que a lo mejor brille, y no importa si esa persona está brillando y está sobresaliendo. Lo importante es que ese trabajo que van a realizar en conjunto sea en beneficio para lograr el propósito al que fuiste llamado. No importa que esta persona a lo mejor sobresalga. Lo importante es que tú le des el paso y en conjunto hagan las cosas mejor. De hecho, ya hemos hablado en algún programa anterior sobre el tema del cuerpo y podríamos ponerlo como ejemplo ahora también. Una persona puede ser cabeza, pero a lo mejor no va a tener la fuerza que tiene la mano, no va a poder caminar con los pies o el tema de los ojos. Hay distintas labores dentro de un cuerpo. Es importante que el líder entienda que no puede hacer todo y que puede y debería delegar. Y eso cuesta al principio, porque a veces que estamos tan apasionados y queremos hacer las cosas con excelencia que realmente al final nos ponemos una carga, pero este propósito y este liderazgo que tienes no debería ser una carga. Lo importante es que tú puedas hacerlo súper bien y puedas lograr el objetivo, y apóyate en esta gente que Dios ha puesto en tu camino. Hay un ejemplo muy interesante en la Biblia al respecto. De hecho, sale en Deuteronomio en el capítulo 18. En Éxodo capítulo 18. Ahí Moisés estaba en ese tiempo actuando de juez ante el pueblo, y llegó de visita su suegro Jetro. Jetro, la verdad, lo observó durante un tiempo y durante ese tiempo sacó una muy buena conclusión que se la transmitió a Moisés. Él le dijo: mira, excelente el trabajo que realizas, se nota que tú eres una persona apasionada, se nota que tú eres la persona indicada. Sin embargo, es importante que no te lleves toda la carga. Tú estás desde muy temprano en la mañana recibiendo personas, solucionando sus problemas hasta altas horas de la noche. Te sugiero que tú busques hombres indicados de las distintas tribus y que tú los puedas poner sobre distintos lugares y que ellos puedan hacer el primer filtro para solucionar los distintos problemas que hayan en el pueblo. Y si hay problemas que ellos no pueden solucionar, que te los traigan a ti. Moisés estuvo de acuerdo y de hecho lo hizo. ¿Y saben qué provocó eso? Que hay dos ganancias que tuvo con eso. El primero es que tuvo tiempo para hacer otras cosas que eran también importantes, porque a lo mejor estaba perdiendo tiempo y que eso era una labor muy importante, pero dejó de hacer otras por solamente resolver problemas del pueblo. Y otra cosa es que también tuvo tiempo para descansar y hacer otras actividades que a él le gustaran. Por eso es importante que la persona aprenda a delegar. Es lo importante que hagas una delegación efectiva. Sí. También debería mencionar que cuando tú delegas, tú debes hablar cuando tengan resultados sobre el equipo. Porque el equipo es bueno que tú lo motives y que también lo reconozcas en público. Porque finalmente el trabajo no se logró en forma individual. Se logró a través de varias manos y varias personas que influyeron para que el objetivo se cumpliera. Así que es importante que también reconozcas a tu equipo. Otra cosa que debería tener es, y que está muy ligado con lo anterior, es que un líder debería preparar a sus sucesores. Eso es muy importante también, y cada uno de los puntos a lo mejor he repetido varias veces es importante, pero créanme que estos puntos van a llevar a un cambio y a hacer algo efectivo. Preparar a sucesores, ¿por qué? Porque muchas veces y que triste sería que tú tengas una visión y que tú mueras y que esa visión se corte. Lo importante es que tú puedas preparar a personas que en el futuro puedan seguir con el trabajo que tú comenzaste, que a lo mejor puedan ser más grandes y llevar a algo más grande que tú en el principio. Por eso no tengas miedo, porque de repente muchos tenemos miedo, y si él brilla más y se dan cuenta que realmente es mejor que yo, la verdad, no tengas temor. Un buen líder es el que reconoce y que se alegra que otro pueda hacerlo mejor. De hecho, un líder eficaz es el que deja de hacer tanto trabajo y deja que los otros brillen. Porque al final ellos lo que hacen el líder, acuérdense, es influenciar a otros, llevar a otros a que hagan
lo que es necesario para cumplir el propósito del ministerio o la parte en donde Dios te puso. No es bueno que se corte tu propósito o lo que tú lograste en algún momento por no dejar un sucesor. Te sugiero que siempre prepares a alguien y que prepares y te vayas replicando en otros. En conclusión, el liderazgo efectivo sirve para las generaciones. Por eso tenemos que estar buscando del Señor para poder delegar en forma efectiva, podernos sembrar en otras personas, que podamos preparar a las nuevas generaciones que puedan hacer lo mismo que nosotros. Y deberemos estar siempre buscando del Señor. Oremos al Señor de que Dios en los distintos niveles de liderazgo, sea desde la familia hasta el presidente de la República, pueda causar un cambio, que pueda ser guiado por Dios, que podamos ser personas de impacto a nivel nacional, en el lugar de que tú fuiste señalado para ser líder. Chile necesita líderes que sean guiados por el Espíritu Santo. ¿Y tú qué vas a hacer al respecto? Vamos a dejar el programa. Lamentablemente se me volaron los minutos. Me encantaría poder seguir hablando de algunos temas, pero ya tocaremos seguramente con un invitado sobre el tema del liderazgo. Así que les dejo invitados para el día de mañana a que no se pierda nuestro programa. Los esperamos mañana a las 4 de la tarde. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista.